Bueno, vamos a dar inicio entonces. Dame el ok si nos están escuchando, Juan. Perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este nuevo ciclo de lecturas en diálogo. Para quienes no conocen este espacio, es un espacio que hace ya varios años que coordinamos con el doctor Juan Bovelo, desde aquí de La Plata, que tiene la finalidad de difundir trabajos, comunicaciones, ponencias, proyectos de investigación o libros, como es este caso, para cualquiera que desee. Es un espacio abierto, así que lo pueden difundir y nosotros siempre estamos atentos a cualquier propuesta que nos llegue. Y en esta oportunidad vamos a presentar el libro llamado Caseros, editado por la editorial sudamericana este año, es reciente, que tiene varias colaboraciones. Yo me voy a explayar en eso porque aquí tenemos algunos autores y editores que se van a encargar de ello. Antes de empezar a hacer alguna aclaración, porque por ahí les llegó la difusión del flyer, que iba a estar la participación de Gabriel Meglio, que finalmente no va a estar presente porque le surgió una actividad en el Museo de Historia Nacional donde trabaja, así que bueno, pide disculpas, las disculpas del caso. Bien, entonces el orden de exposición vamos a iniciar con uno de los editores del libro, que es Ignacio Zubizarreta, de la Universidad de La Pampa y del CONICET, y luego tenemos la presencia de Germán Soprano, quien va a ser el encargado de comentar el libro, y para después darle la palabra a Fernanda Barcos, también colaboradora en el libro, y Leandro Canciani de Tandil, y el CONICET, en ese orden, ¿no? Después veremos cómo seguimos. Entonces, sin más preámbulos, Ignacio está por ahí. A ver si cómo te escuchamos. Acá estoy. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Acá ya cortamos el micrófono y te escuchamos. Genial. Arranco entonces. Bueno, primero que nada, quería obviamente agradecer la invitación para charlar sobre este libro que hemos compilado con Alejandro y con Leonardo, y que han participado muchos historiadores. En realidad, más que nada lo que quería contar en este breve espacio, para después permitir más tiempo al debate y al intercambio, es básicamente por qué quisimos hacer este libro, cuál es el motivo y un poquito cuál fue la cocina de este libro. Bueno, básicamente Caseros fue una batalla muy importante para la historia argentina. Significó el fin de un régimen político que duró cerca de 20 años y claramente el inicio de otro nuevo periodo histórico, y además fue la batalla más importante probablemente que se haya dado en suelo argentino por la cantidad de soldados que lucharon en ese acontecimiento, el 3 de febrero de 1852, y también por la importancia de lo que estaba en juego. En ese sentido, básicamente, incluso la batalla de Caseros ha servido como un referente temporal, tal vez hasta el más importante de la historiografía argentina. Es decir, es muy común que la historiografía se refiera a los hechos históricos cuando los analiza con antes y después de Caseros. Incluso muchos libros llegan hasta Caseros y abruptamente terminan en esa fecha, y muchos libros comienzan a partir de esa fecha. Y lo que hemos notado es que, digamos, en los libros, tanto los libros que terminan con Caseros como los que comienzan, el acontecimiento en sí no suele ser explicado, ¿sí? Es decir, eso probablemente tenga mucho que ver con una forma de hacer historia de estos últimos 30, 40, 50 años, en el que le hemos dado tal vez menos importancia a los acontecimientos, ¿sí? Eso viene un poco con la tradición historiográfica francesa, que ha relativizado la importancia de los acontecimientos, y que después, a partir de los años 80, 90, esa digamos, situación se ha revertido. Por otro lado, nos hemos dado cuenta que una batalla, sobre todo en la historiografía que se dedica a estudiar la guerra, puede ser un mirador para comprender mejor muchas cosas, no solo cómo se luchaba como una sociedad
luchaba, sino que también muchas cosas más sobre esa misma sociedad, cómo se organizaba, cómo pensaba, cómo articulaba incluso su economía para poder sostener las guerras. El siglo XIX es un siglo muy guerrero y las guerras costaban mucho, es decir, había toda una sociedad alrededor de la guerra que funcionaba y entonces obviamente que entender cómo se peleaba nos permite entender un montón de otras cosas más de esa sociedad. Estoy parafraseando básicamente la tesis de Alejandro Rabinovich, que es el más especialista de temas de la guerra dentro de este grupo que, digamos, se animó a encarar esta obra colectiva, ¿no? Con respecto a cómo se dio la escritura de este libro particularmente, fue una situación un tanto extraña, porque es un libro absolutamente pandémico que nos encontró separados, imposibilitados para encontrarnos. Surgió de un coloquio que organizamos con Leonardo Canciani hace ya, no sé si perdí la cuenta, más de un año y medio, en el que un poquito de casualidad nos dimos cuenta que se habían presentado, era ese coloquio sobre guerra y movilización y desmovilización en el siglo XIX principalmente, y nos dimos cuenta que habían varias ponencias sobre, si no era sobre Caseros en sí mismo, le pegaban en el poste. Descubrimos en ese sentido que había mucho material nuevo y que además sobre Caseros, este acontecimiento, este parteaguas de la historiografía, había muy pocas cosas nuevas, incluso libros específicos sobre Caseros. Si uno va a una librería, digamos, no había nada sobre la batalla en sí misma, y se dio la conjunción de que, bueno, en un primer momento se nos ocurrió la idea de armar un dossier, y después nos dimos cuenta de que se iba a cumplir 170 años del aniversario de esa batalla, y que nos entusiasmamos, nos embalamos con la idea de encarar un libro. Ahora bien, tuvimos una charla con Sudamericana, que fue la editorial que finalmente terminó aceptando el proyecto, pero como es una editorial grande y comercial, nos puso una condición, que esa condición era que quería que el libro estuviese finalizado para la efeméride, y que nos daban 3 meses de tiempo para tenerlo listo, para escribir. Bueno, los que, digamos, se dedican a la historia se dan cuenta y conocen muy bien que los tiempos de la escritura de un libro académico, en este caso la intención no era que fuese estrictamente académico, sino de alta divulgación, pero de todos modos ningún libro se escribe en 3 meses. Aceptamos el desafío, pero también nos dimos cuenta que había que democratizar o bien repartir ese trabajo. Entonces, con Alejandro y con Leo lo que hicimos fue, digamos, invitar a cada uno de los que consideramos los mejores especialistas sobre todos los temas que rodean a Caseros, y bueno, decidimos repartirlos y hicimos un índice de un libro como si fuese un índice de autor, y entonces le dimos mucha importancia a que el libro tuviese coherencia narrativa. Es un texto que consideramos que quedó bastante homogéneo, sobre todo por el poco tiempo que tuvimos para escribirlo, y bueno, tiene distintos capítulos. Un capítulo que básicamente explica lo que era el régimen de Juan Manuel de Rosas y cómo ese régimen fue, digamos, llevando a una situación límite que va a, digamos, desencadenar esta batalla final.
Por otro lado, hay otros capítulos, de los que vamos a hablar seguramente un poquito más adelante, que narran cómo se fueron conformando los ejércitos, tanto el de Buenos Aires como el de Urquiza. También hay un capítulo específico sobre la batalla, cómo se dio esa batalla. Y finalmente hablamos también en otros dos capítulos sobre las consecuencias inmediatas a la batalla. Por un lado, el día después de la batalla, el 4 de febrero, que fue un día en el que Buenos Aires se encontró completamente, digamos, saqueada por las fuerzas mismas de Rosas. Y que curiosamente la represión de un sector importante de la sociedad de Buenos Aires a esos saqueadores causó más muertes que la propia batalla. ¿Sí? Esto es un dato bastante curioso. Ese justamente es el capítulo de Gabriel Di Meglio, que justo no pudo participar. Hubiese sido lindo que estuviese aquí presente. Y finalmente también un capítulo sobre las consecuencias políticas inmediatas que tuvo Caseros. La más obvia se termina con el fin del régimen de Juan Manuel de Rosas, y también va a haber una situación inmediata bastante original, que el país va a terminar fragmentado en dos mitades. Es un periodo histórico bastante poco conocido, no por los historiadores, pero sí por el gran público, que la Argentina estuvo prácticamente casi 10 años dividida en un Estado de Buenos Aires por un lado y una Confederación Argentina por otro, ¿no? Entonces, bueno, finalmente escribimos, estuvimos, bueno, por ahí un poco tiranos con los tiempos, pero consideramos que el libro creo que llegó a buen puerto. Es un producto, digamos, de mucho esfuerzo, además de después de escrito, de las correcciones de estilo, como para que pudiese tener una homogeneidad importante y además que resulte más o menos entretenido para el gran público. Así que esa es un poco la historia del libro, de la cocina. Y también, bueno, quise explicar un poquito cuál era el motivo por el que quisimos aventurarnos para escribirlo y para hacerlo. Así que, bueno, en realidad me gustaría dejar aquí para después entrar en la discusión. No sé si sigue Germán o cómo es el orden. Bien, Ignacio, sí, efectivamente ahora le vamos a dar la palabra a Germán, que es el comentarista del libro, y bueno, seguramente nos va a ampliar lo que vos nos comentaste. Así que bueno, Germán. Bueno, muchas gracias Julián, gracias Fernanda también por la invitación, a Juan Bubelo, Juan, gracias, y también a Ignacio y al resto de los autores por aceptar que pudiera participar en este ciclo y conversar sobre Caseros con este comentario disparador para que podamos charlar más en detalle después, ¿no? Pensé la contribución y la escribí para ser lo más preciso y sintético posible, así que voy leyendo. A mediados de la década de 1990, era un joven graduado de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de La Plata y tenía conocimiento por lecturas adquiridas en mi formación de grado que la producción historiográfica de la Escuela de los Anales, tan importante en la formación de mi generación, contaba con investigaciones sobre grandes personajes militares y batallas de la historia, es decir, sobre aquellos dos tópicos que en el pasado encarnaron las críticas de los anales hacia la historiografía positivista tradicional. Sin embargo, aún habían de transcurrir algunos años para que leyera y estudiara de primera mano aquellas obras. Me refiero a El Domingo de Gubán, publicado en 1973, y a Guillermo el Mariscal, o El Mejor Caballero del Mundo, publicado en 1984, ambos de George Duby, y que leí en sus ediciones en portugués durante mis estudios de posgrado en el Brasil entre 1996 y 1997.
La historia de los grandes personajes militares y de las batallas también ha tenido en la historiografía argentina una tradición que, entre otros, comprendió a los llamados historiadores militares, quienes por supuesto han sido una referencia, muchas veces considerada críticamente por quienes han abordado el estudio de las fuerzas de guerra y sus protagonistas en la historia del Río de la Plata y de la Argentina en los siglos XVIII y XIX. Es que aquellos historiadores militares, frecuentemente oficiales de las Fuerzas Armadas, como observaba en un artículo publicado algún tiempo atrás en el Anuario del IES, interpretaron esos fenómenos desde preocupaciones y análisis más interesados en la formación presente de oficiales como conductores militares y en las relaciones del ejército y la armada con el proceso de construcción del Estado Nacional, antes que entendiendo situacionalmente las perspectivas y experiencias de los combatientes que constituyeron sus objetos de estudio. Sus producciones historiográficas son, sin dudas, una referencia necesaria y valiosa, tanto por su erudición como por sus aportes sustantivos, pero solo a condición de atender a las lógicas y usos prácticos con que fueron concebidas. En este sentido, la historia de la guerra, o la historia social, o la historia social y cultural de la guerra, que ha comenzado a cultivarse entre los académicos argentinos en el siglo XXI, tanto en el ámbito del CONICET como en las universidades, se despliegan enfoques y métodos diferentes, y por ende se definen problemas y objetos distintos. Caseros, la batalla por la organización nacional, es una obra bien expresiva de esta renovación que se aprecia en la historiografía argentina de los últimos años en torno del estudio de la guerra y de las fuerzas de guerra. Pero en Caseros, en el libro, se reconoce además la impronta de otras renovaciones, en la historia de la política, económica y más ampliamente en eso que heterodoxamente hemos llamado como historia social. La producción historiográfica precedente de sus autores, de los autores de Caseros, es expresiva de ello. Y voy a volver sobre esto un poco más adelante. Permítame presentar brevemente el libro, del cual en esta ocasión ya lo más importante lo ha dicho Ignacio. Repasemos. La introducción escrita por Ignacio, por Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani. El capítulo 1, de gobernador a jefe supremo, la construcción del orden rosista, de Ignacio y Leonardo Canciani. El capítulo 2, Justo José de Urquiza y el Ejército Grande de América del Sur, de Roberto Schmidt. El capítulo 3, Juan Manuel de Rosas y el Ejército de Buenos Aires, a cargo de Agustín Galimberti. El capítulo 4, 3 de febrero de 1852, La Hora de la Verdad, de Alejandro Rabinovich. Capítulo 5, El saqueo y la muerte, el día después de la batalla, de Gabriel Di Meglio. Y el capítulo 6, Entre rebeliones y constituciones, El violento camino a la paz, a cargo de Fernanda Barcos y de Ignacio Zubizarreta. Por último, la conclusión, a cargo de Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani. Caseros, el libro, por un lado, analiza con detalle las campañas previas a la batalla, la propia batalla, la composición de las fuerzas de guerra que intervinieron y otras dimensiones militares. Pero, y esto es fundamental, comprende más ampliamente lo que los autores denominan como la coyuntura de Caseros, pues da cuenta de múltiples dimensiones constitutivas o expresivas de esa coyuntura, políticas, diplomáticas, económicas y sociales. Y por otro lado, ofrece un estudio crítico sobre las historiografías que se enfocaron o produjeron conocimientos sobre o a partir de la batalla de Caseros. La producción de un libro de pretensiones originales, comprensivas y a la vez sintéticas de estas características se vio beneficiado por la muy saludable decisión de afrontarlo como un proyecto colectivo en el que hicieron sus aportes colegas con diversos conocimientos historiográficos y experiencias en investigaciones empíricas, sin duda necesarias para alcanzar con buen suceso tan ambicioso objetivo. Como suele ocurrir en la historia, y esto lo agrego, no lo tengo escrito, después de lo dicho por Ignacio, los resultados suelen ser más también obra del azar que de un programa predeterminado, ¿no? En este libro convergen virtuosamente los conocimientos historiográficos y experiencias de investigación empírica de Alejandro Rabinovich acerca de la guerra y las fuerzas de guerra desde las guerras revolucionarias de independencia en el Río de la Plata hasta la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, de Ignacio Zubizarreta sobre la política, las disputas entre las facciones de unitarios y federales y los procesos de pacificación, de Gabriel Di Meglio sobre los sectores populares, sus liderazgos y sus relaciones con la política y la guerra,
de Agustín Galimberti sobre las prácticas políticas y las fuerzas de guerra en el Estado de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX, y de Leonardo Canciani sobre la tradición miliciana y la Guardia Nacional en la política y la sociedad de dicho Estado, especialmente en la campaña, y sus más recientes estudios sobre el ejército de línea en la segunda mitad del siglo XIX, así como las reconocidas investigaciones de Fernanda Barco y de Roberto Schmidt sobre las sociedades agrarias, sus economías, liderazgos políticos y la movilización de las fuerzas de guerra en los estados de Buenos Aires y Entre Ríos, respectivamente. Sepan disculpar, por favor, porque seguramente este somero recuento no hace plena justicia a los saberes, trayectorias y obras de estos y esta colega. La guerra, pues, es un hecho social que merece ser estudiado en sus propias lógicas y prácticas, pero también constituye un prisma desde el cual comprender diversas dimensiones de la vida de una sociedad. Tal es un presupuesto historiográfico que demuestran las contribuciones de los diferentes autores en el desarrollo del libro. Y para que ese prisma funcione como tal, ha sido indispensable el aporte de cada uno de ellos, de cada uno de los autores. En las conclusiones, entre otros resultados que tanto sintetizan demostraciones como habilitan nuevas pesquisas, se afirma que la coyuntura de Caseros estuvo marcada por una movilización militar extraordinaria, que expresó el punto más alto de la creciente movilización militar en el Río de la Plata desde el siglo XVIII, que tuvo continuidad con las invasiones inglesas en Buenos Aires y Montevideo, se acrecentó con la Guerra Revolucionaria de Independencia, en las denominadas guerras civiles y en el conflicto regional con el Brasil. La tasa de reclutamiento y movilización de la coyuntura de Caseros, incluso nos dicen, superó aquella producida posteriormente en la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Asimismo, constatan que desde Caseros la curva de militarización de la sociedad rioplatense comenzó a declinar, con movimientos ascendentes temporales que, sin embargo, no revirtieron aquella tendencia general descendente. En la batalla de Caseros, concluyen, entró en crisis el modo de hacer la guerra y conformar fuerzas de guerra que había dominado en el Río de la Plata desde principios del siglo XIX. Ese prolongado proceso de militarización de la sociedad y el protagonismo alcanzado en ese periodo por diversas fuerzas de guerra no solo tuvo implicancias estrictamente militares o bélicas, sino, como bien demuestran, en la fiscalía estatal, en la diplomacia, en la dinámica de la economía, en la estructura y los conflictos sociales, en las concepciones y prácticas e instituciones políticas. Aquella batalla del 3 de febrero de 1852 fue considerada por sus contemporáneos como un hecho trascendental y desde entonces interpretada por la historiografía argentina como un acontecimiento bisagra en la historia del siglo XIX. Casero, el libro, nos ofrece un conocimiento diferente, renovado, sobre la batalla y su coyuntura, planteándonos una perspectiva superadora de aquella provista por los historiadores militares e historiografías nacionales, que dieron batallas políticas e intelectuales por otorgarle un sentido o un significado decisivo en el proceso de la organización nacional. Y voy terminando. En el prefacio de la edición francesa de 1984 del Domingo de Gauvain, Duby contó que en 1968 recibió la propuesta de escribir la historia sobre aquella batalla, consumada el 27 de julio de 1214, en la que el rey de Francia, Felipe II, venció a las fuerzas del emperador Otón IV del Sacro Imperio Romano Germánico, el conde de Ferrand de Flandes y el conde de Renaud de Boulogne. La batalla fue considerada por sus contemporáneos y de allí en adelante como un hecho fundante de la monarquía francesa. La elección de ese objeto de estudio demandó en aquel momento, a pesar de la firme decisión de afrontarlo, de explicaciones adicionales a sus colegas y amigos historiadores. Duby relató que quienes se reconocían discípulos de Bloch y de Febvre se sorprendieron por la elección del tema, pues la historia que ellos hacían y que el propio Duby había hecho descartaba la descripción de los acontecimientos y rechazaba su narración por considerar los atributos de la tan denotada historia acontecimental. No obstante, recordaba, Fernand Braudel había llamado la atención sobre la importancia de reconocer la presencia de estructuras en los acontecimientos. Unos años después, Duby dio continuidad a aquel desafío historiográfico con Guillermo el Mariscal, o El mejor caballero del mundo, publicado, como decía, en 1984, abordando el estudio del mundo de los caballeros, de las cortes, los torneos y las guerras medievales a través de la historia de este caballero anglo-normando, miembro de la nobleza menor, que llegó a servir a 4 reyes de Inglaterra.
Dubí invocaba a Brodel para fundamentar el porqué de aquella lección historiográfica que desconcertaron a otros historiadores analistas contemporáneos. Sin embargo, Marc Bloch había producido, poco antes de ser asesinado, un manuscrito en el que abordaba campañas y batallas y los protagonistas de una guerra, es decir, en un objeto de estudio en el que los personajes y acontecimientos se volvían expresivos de estructuras. Me refiero a La extraña derrota, testimonio de 1940, publicado post mortem, donde explicaba las causas del fracaso francés ante el arrollador avance alemán en el frente occidental en el comienzo de la que sería la Segunda Guerra Mundial. Bloch, que había sido movilizado como oficial de reserva en esta oportunidad y había combatido en la Primera Guerra Mundial, atribuyó ese resultado a las incapacidades de los mandos militares galos, exceso de burocracia en organizaciones rígidas que enfatizaban el cumplimiento de formalismos antes que la resolución de problemas en escenarios de incertidumbre, restricciones al ejercicio de la autonomía individual y toma de decisiones por parte de los mandos intermedios e inferiores, con la consecuente dilución de responsabilidades y el temor reverencial a cometer errores y meterse en problemas al obrar por iniciativa propia, fragmentación de la conducción de las operaciones a nivel de los altos mandos e intensas rivalidades y falta de cooperación entre los servicios del ejército y de las Fuerzas Armadas entre sí. Estos eran solo algunas causas de la derrota, pero tales características culturales y sociales estructurales no eran privativas de los militares, sino expresivas de Francia en su conjunto. Las Fuerzas Armadas combatieron en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial con los recursos de los que disponía la sociedad francesa. Así pues, ni siquiera al analizar un fenómeno estrictamente bélico del cual había sido protagonista, Bloch dejaba de pensar como historiador social. Ahora sí termino. Aquel joven que fui a fines del siglo pasado no consiguió imaginar cuál sería el potencial aporte al conocimiento empírico de la historia rioplatense y argentina que aquellas obras de Georges Duby, que desafiaban los presupuestos constitutivos del programa de la Escuela de los Anales, podían inspirar en la producción historiográfica argentina y menos aún en las renovadas pesquisas sobre la guerra y las fuerzas de guerra que advendrían en estas tierras en el siglo XXI. Entonces la leí con entusiasmo, pero con más disfrute intelectual que con ánimo de utilizarlas como una orientación o un recurso en potenciales investigaciones empíricas. Tampoco había descubierto la extraña derrota de Bloch, ni la prolífica historiografía militar o de la guerra de raíz anglosajona, de larga tradición en la Segunda Posguerra Mundial, cultivada, entre otros, por Michael Howard, Peter Parrott, John Keegan o Anthony Beevor, y aquellas otras historiografías francesas más recientes, como la expresada, por ejemplo, por Antoine Prost, Stéphane Audouin Rousseau y Ahmed Becker. Caseros, el libro, es para mí una obra que enlaza muy bien con todas estas buenas historiografías que han sabido comprender la guerra y sus protagonistas como fenómenos y actores sociales a la vez específicos y multifacéticos. Tenemos mucho por aprender de este libro y para dialogar con él. Y no solo quienes enseñan y producen historia sobre el siglo XIX, sino quienes enseñamos y producimos historia del siglo XX y XXI. En este último sentido, pienso en las campañas y batallas de la Guerra de Malvinas, ese otro hecho bisagra, esta vez de la historia reciente de la Argentina, y constato cuán lejos estamos aún de producir una obra integral y comprensiva de tantas dimensiones de análisis, políticas, diplomáticas, militares, económicas y sociales, como la que tan gratificantemente han puesto a nuestra disposición Ignacio Zubizarreta, Alejandro Rabinovich, Leonardo Canciani, Fernanda Barcos, Gabriel Di Meglio, Agustín Galimberti y Roberto Schmidt con su Caseros, la batalla por la organización nacional. Bueno, Muchas gracias, Germán. Bueno, muchas gracias, Germán. Bien, bueno, según me han dicho el orden, va a seguir Leonardo desde Tandil. Calculo que estás en Tandil, Leonardo. Así que te damos la palabra a vos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muchas gracias, Germán, por el comentario, la verdad muy gratificante escucharlo y verte también por este medio. Bueno, yo no tenía pensado, no preparé nada como para plantear, para exponer, pensé que íbamos a dialogar un poco más, pero por ahí ya que me dan la palabra aprovecho para puntualizar algunos aspectos sobre los que profundizó Germán, para hablar un poco sobre la militarización, me tomo unos minutitos para plantear algunas cuestiones, sobre todo de la última parte de las conclusiones.
En primer lugar, una cosa que dejamos planteada en Caseros y que nos pareció interesante remarcar es que si bien estamos diciendo que se trata de tal vez el fenómeno en donde se da el mayor proceso de militarización de la historia argentina, desde finales del periodo colonial, el periodo tardo-colonial, hasta incluso la época de la Guerra del Paraguay, es interesante ahí destacar que, si bien es una batalla que la podemos abordar desde la historia argentina, no todas las provincias que por ese entonces constituían la Confederación enviaron fuerzas a combatir allí, ¿sí? Que es un elemento creo importante para después comparar con lo que sucede más adelante en el caso de la Guerra del Paraguay. En Caseros solamente participaron soldados y milicianos de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Corrientes, de la banda oriental y del sur del Imperio de Brasil, es decir, queda al margen todas las restantes provincias de la Confederación que no aportaron ni un solo soldado ni un solo miliciano. Por eso es que también planteamos esta hipótesis y esta idea del nivel de militarización que atraviesa la sociedad rioplatense ahí en Caseros. Que después si lo comparamos con el caso de Paraguay, ahí sí ya tenemos un Estado nacional un poco más avanzado, un poco más consolidado, que más allá de que atraviesa una serie de innumerables problemas para poder movilizar a soldados y milicianos de la provincia, termina llevando, ¿sí? Y por otro lado, ahí también hay una participación mucho más importante del caso, digamos, de Brasil, que tiene un aporte fundamental a esa guerra, que si bien también aporta soldados acá para Caseros, es un aporte bastante pequeño, 4.000 y pico de soldados, no así el aporte monetario en dinero y en logística que hace con su armada en esa batalla. Y después, como para plantear otro elemento que por ahí nos quedó pendiente en el libro, pero que en parte también tiene que ver con lo que planteaba Nacho al comienzo de cómo fue hecho el libro, y por otro lado de cómo se retroalimenta el conocimiento histórico. Uno de los puntos que por ahí en otra ocasión nos han señalado que por ahí le faltó al libro es la participación de las poblaciones indígenas en esa batalla, que es un tema que, bueno, que Fernando maneja mucho mejor que yo para la etapa posterior a Caseros. La verdad es que sabemos muy poco de cuántos indígenas participaron en la batalla, o mejor dicho, sabíamos muy poco de cuántos indígenas habían participado en esa batalla o fueron movilizados para Caseros. Es una pena porque al mismo tiempo que salía Caseros, o que nosotros estábamos terminándolo de escribir allá por agosto y septiembre del 2021, se publicó un libro muy interesante de Luciano Literas y Lorena Barbuto, se llama El archivo y el nombre. Y bueno, justamente una vez que nosotros enviamos el manuscrito y ya no pudimos intervenir demasiado, fue publicado este libro y ahí pudimos constatar que ellos registraron alrededor de 250 indígenas aproximadamente que tuvieron una intervención directa en esa batalla. Y que bueno, el hecho de haber podido contar con ese conocimiento nos hubiera permitido a lo mejor avanzar un poco más en ese sentido. Y otro elemento que por suerte hoy en día se está avanzando de a poco, con lo que se puede, con lo que tenemos a mano, es en el aporte de las mujeres como grupo en esa batalla. También sabemos muy poco, hay muy poca información al respecto. Lo que sí pudimos ver y podemos mencionar es que estuvieron presentes en el campamento de Santos Lugares, acompañando allí a sus maridos, algunas a sus hijos, actuando como costureras, como cocineras, digamos, haciendo apoyo moral a sus maridos, a sus hijos, y que seguramente habrán intervenido en la batalla como enfermeras, cuidando un poco de la salud de esos soldados malheridos tras la batalla. Pero bueno, es otra cuenta pendiente que por ahí el libro deja y que, bueno, ojalá más adelante pueda ser subsanada de alguna forma a medida que vaya avanzando el conocimiento histórico en ese sentido. Nada, eso es lo que pensé en por ahí plantear, incorporar para que después en todo caso podamos seguir conversando si hay espacio. Muy bien, Leonardo, gracias. Bueno, abordaste una pregunta que tenía para hacer, así que ya contestaste. Así que bueno, le damos la palabra a la doctora Fernanda Barcos, profesora de la Casa de Historia Argentina, y muy amiga mía también. Dale. Bueno, nada, primero un saludo a todos mis compañeros y agradecer a los que vinieron y hablar a Germán por sus lúcidos comentarios, la verdad me encantaron.
yo había pensado una cosa del capítulo, pero quiero primero hacer un poquito un intercambio por lo interesante, ¿no? de los comentarios de Germán, y pensar un poco esta charla no solo en términos de Cáceres, sino en términos de pensar globalmente el fenómeno de la guerra, ¿no? Lo que implica más de 200 años de historia argentina, ¿no? Esto también me lleva a esta idea de lo que decía siempre Garavaglia respecto de la importancia que tuvo la militarización en la conformación del Estado-Nación, ¿no? Del Estado-Nación argentino, e incluso en el siglo XX el fenómeno como fue Malvinas también como parteaguas de fenómenos centrales para el siglo XX, ¿no? Entonces, me parecía, bueno, esto, ¿no? Que nos tenemos que dar, tanto para los estudiosos del siglo XVIII, XIX y XX, esta idea de pensar globalmente el fenómeno de la guerra para nuestra sociedad, porque ha tenido un peso inconmensurable. Por otra parte, también me parecía tendiendo puentes, ¿no? No sé cómo pensarás vos, ¿no, Germán? Pero tendiendo puentes un poco con esta idea de poner en tensión, y los chicos también que están desde allá, esta idea de guerra civil, ¿no? Que nosotros discutimos tanto, no en el siglo XX, la idea de guerra interna, ¿no? Guerra civil y guerra interna. ¿Qué queremos decir con esas cosas? Con procesos, por lo menos para el siglo XIX, donde la conformación de las fronteras todavía no estaban instaladas. Y por otra parte, también me parece importante pensar también, tendiendo puentes en el siglo XIX, en el siglo XX, esta idea de ciudadanía armada, civiles, ¿no? Como hechos separados, el combatiente o el ciudadano armado, ¿no? Que excede su lugar de militarización y que también es una persona que está interviniendo con su vida, ¿no? Directa en el fenómeno de la guerra. Pensar los liderazgos, ¿no? Esto que Alejandro explicaba muy bien en la batalla, cuánto tienen que ver los liderazgos en el resultado de las problemáticas, el azar, ¿no? Y un poco esto lo que decía Leonardo también, de empezar o en la medida de lo posible, de indagar a otros actores, ¿no? Que han intervenido y que han dejado menos antecedentes, ¿no? Para los historiadores, como es el caso de la fuerza indígena, que sabemos que tuvo un rol fundamental digamos, dentro de las fuerzas de guerra del rosismo. Lo vamos a ver posteriormente durante el sitio, pero que bueno, nos cuesta mucho contabilizarla, por lo menos a los historiadores económicos que nos gusta también contabilizar, se hace un poco difícil. Y el rol de las mujeres, ¿no? Que las mujeres no estuvieran alistadas no significa que no hayan estado, ¿no? Yo las he podido ver siempre de forma aislada en el sitio, en el pronunciamiento de Lagos y demás, pero es decir, es muy difícil encontrar documentación, pero son las que cosían los uniformes, son las que, por ejemplo, en el sitio llevaban alimentos de una trinchera a la otra, eran las espías, ¿no? Las que pasaban información, es decir, la mujer también estuvo presente en el fenómeno de la guerra, y eran las viudas, ¿no? En el caso de un mundo agrario como era el siglo XIX, eran las que se quedaban en las unidades sosteniendo cuando la mayoría de la población masculina estaba permanentemente alistada. Así que nada, eso me parecía como interesante. Respecto de, bueno, yo hice acá, pero lo voy a tratar de sintetizar, respecto de la temática del capítulo que hicimos con Ignacio, es un poco la contracara de lo que decía Ignacio al principio, que es Caseros como parteaguas, ¿no? Los libros empiezan y terminan con Caseros y dejan de lado esos 10 años de fragmentación, de transición, podríamos decir, entre la primera parte del siglo XIX y la segunda, donde han pasado muchas cosas. De hecho, como decía Ignacio, surgen dos estados con sus constituciones respectivas separadas, que convivieron en una inestabilidad permanente. Entonces, este capítulo lo que muestra de alguna manera es lo que no resolvió Caseros, ¿no? Sería lo contrario, todo lo que dejó sin resolver Caseros y que va a tardar muchísimos años en resolverse, con una primera solución en el 60, pero yo diría que hasta el 80 y hasta
la revolución de Tejedor, no se terminan de resolver muchísimas cosas también con un pronunciamiento como fue el de Tejedor. En el caso de este capítulo, nosotros lo que trabajamos básicamente son 3 ejes. La ruptura política que implicó en la coalición vencedora resolver el tema de la organización nacional. Era como decía un libro tradicional, la alianza contra Rosas se desmembrena y se rompe rápidamente, ni bien Urquiza ocupa Buenos Aires, unitarios rivadavianos, federales no rosistas, federales de cuño rosista, todos ellos empiezan a de alguna manera disputarse quién va a organizar la futura organización nacional. Como ustedes saben, el acuerdo de San Nicolás fue un no acuerdo también, porque en realidad lo que produce es a la larga la secesión de Buenos Aires. Y bueno, nosotros vamos a trabajar todo ese primer periodo en un bloque, después vamos a trabajar en un segundo eje, esta secesión de Buenos Aires, es a su vez, digamos, genera de algún modo una contraofensiva por parte de los sectores del federalismo que sin reivindicar abiertamente a Rosas, otra cuestión de la que también poco se sabe, porque sabemos que Rosas dejó de ser reivindicado, lo que no implica que gran parte de la sociedad rural o que gran parte de los sectores, digamos, de viejo cuño rosista no hayan encontrado una identificación en el federalismo, digamos, agrario. Van a generar un sitio sobre la ciudad de Buenos Aires, y bueno, el capítulo un poco de manera sintética va a contar cómo se genera esta nueva movilización, que será la última movilización grande luego de Caseros, que no va a ser una movilización menor, porque va a juntar por lo menos 10.000 personas dentro del bando federal y casi 9.000 personas del bando digamos, de la defensa de Buenos Aires. Y bueno, frente al fracaso y finalmente el triunfo de Buenos Aires, en la última parte lo que vamos a hacer es tratar de empezar a analizar otro fenómeno, que es la contracara, ¿no?, de la guerra, que es el proceso de pacificación, que es tan importante como la guerra en sí misma, ¿no?, que también es algo que se está estudiando muy de a poco actualmente, todas las características respecto de eso. Y bueno, en el medio de todo eso lo que aparece es esta idea de la movilización política, la sociedad armada, y bueno, no sé, Ignacio, si vos querés decir algo. No ¿Por el capítulo nuestro? Sí. Bueno, no, o sea, sí, es decir, estoy completamente de acuerdo con vos, que esa era un poco la idea, la de tratar de que el libro, en realidad, el libro originariamente iba a tener un par de capítulos más que cayeron en el camino, porque, bueno, algún autor no llegó a tiempo, así que tuvimos que incorporar algunas cosas que originariamente no teníamos previsto, pero claramente el libro no podía terminar el 4 de febrero, y en ese sentido, en realidad, es como dice Fernanda, hay cosas que efectivamente se van a resolver con Caseros y hay otras que se van a postergar, y me parece que lo que era interesante de ese capítulo es qué es lo que sucede después de Caseros en términos políticos, porque en realidad es bastante complejo, porque curiosamente el régimen de Rosas desaparece de un día para el otro, cosa que de por sí es bastante raro. Cuesta en las fuentes encontrar reivindicaciones abiertas a Rosas, pero claramente lo que no va a cambiar, es decir, lo que va a seguir ahí como algo constante, van a ser los porteños que van a querer seguir dirigiendo y orquestando un poco el país. Entonces, ese desacomodamiento lo que va a haber es que, a pesar de muchos autores como Sarmiento y muchos intelectuales creían que solo había que correrlo a Rosas del medio para que el país se organizara finalmente, y era cuestión de escribir un poquito lo que Alberdi había pensado en una constitución, y con eso más o menos se resolvían todos los problemas.
pero creo que lo que se ve en ese capítulo que escribimos con Fernanda es que para nada fue así, es decir, Rosas se corrió, desapareció del mapa, pero los problemas de fondo seguían estando. Esa visión un poco naif de que Rosas entorpecía todo y que solamente con moverlo de donde estaba se iban a resolver todos los problemas del país, se ve claramente en ese capítulo que no va a ser así. Entonces, es el cierre del libro, pero muchos de todos esos problemas van a continuar. Así que básicamente es esa complejidad y esa enorme fricción política que va a haber entre los miembros de las alianzas políticas que se van a generar, que van a ser en muchos sentidos bastante novedosas y extrañas, porque van a haber antirrosistas y rosistas y federales de un lado y del otro de Arroyo del Medio, y no se sabe muy bien cómo hicieron para convivir con muchísimas tensiones. Entonces me parece que ese capítulo un poco lo que pretende es retomar esa complejidad que se va a dar después de Caseros. Bien, bueno, si les parece entonces damos espacio para preguntas, consultas. Veo ahí algunos colegas, algunos amigos también conectados. Aprovechen que tienen acá los editores y algunos autores y autoras. Silencio. Carlos está primero y después vamos Juan, dale. Dale, Carlos. Ahora sí. Dale. Perdón que entre un poco después, pero no, se me quedaba mudo, no los escuchaba. Veía la imagen, pero no se escuchaba, tuve que reentrar y me perdí la parte de Ignacio, así que bueno, me disculpo con él. Yo también ya lo tengo el libro, lo estoy leyendo, y lamento que no esté Agustín, porque es un poco el que le ve la mirada desde la campaña a todo esto, ¿no? Pero está Leonardo, que vive en la campaña, así que él también va a poder hablar sobre esto. A mí me llama mucho la atención, tanto en esto como cuando leo los textos de Fernanda, ver la pasividad que los documentos, no quiere decir que la tengan, ¿no? Pero la pasividad que los documentos le dan a la población de la campaña. Como que la campaña se asume como que debe obedecer, en este caso a Rosas, después puede ser a Lagos o a Buenos Aires, pero no aparecen, digamos, las voces de la campaña. Yo me tomo la licencia de hablar como antiguo historiador localista de Morón, que efectivamente la batalla transcurrió en Morón, porque bueno, ahora se la reivindican los habitantes de 3 de febrero, pero 3 de febrero es un partido de creación sumamente reciente, de hecho Mitre, me acuerdo de uno de sus poemas sobre Caseros, dice, en los campos de Morón, o sea que fue ahí donde transcurrió la batalla. Y una de las cosas que se ve es como desde Puente Márquez hasta el lugar donde transcurre la batalla, atraviesa todo el partido de Morón. Pero volviendo a lo anterior, a la gente de la campaña, yo recuerdo el diario que ustedes habrán consultado todos, el diario de César Díaz, que él, digamos, muestra cómo va avanzando, un poco como relator del avance del Ejército Grande, y dice que, bueno, el único lugar donde festejan la llegada del ejército de Urquiza es en San Nicolás, que es un pueblo muy extraño respecto a la configuración política. Más adelante va a ser mitrista cuando toda la provincia de Buenos Aires es alcinista. Es muy raro San Nicolás, ¿sí? Y merece un estudio profundo, me parece. Pero después cuando siguen avanzando, y esto de que dicen que Rosas se llevó todo el ganado hacia el sur y quemó campos, y que cuando iban avanzando, bueno, la población dice que pasó por San Antonio de Areco, por Luján, dice Díaz que cerraban las ventanas de sus casas y los miraban al ejército de Urquiza como que este es un loco que va a perder con Rosas como perdieron todos los anteriores con Rosas.
Y sin embargo no encuentro, digamos, la voz de la gente de la campaña en esto, porque esto es un relato de alguien que lo ve, no es un relato de los que lo vivieron, digamos. Y me llama mucho la atención, tanto en Morón como en otros partidos vecinos, pero bueno, yo asumo lo de Morón, que es lo que estudié, pero lo he visto en otras partes, que después de que termina, y en esto me remito a lo que dijo recién Ignacio, esto de ver cómo sigue la política, desaparece el rosismo, y lo dijo Fernando también. Hasta que llega Pastor obligado al poder, por lo menos en Morón, los personajes que son jueces de paz en Morón y alcaldes de barrio y eso, son todos antiguos rosistas. O sea que para mí es bastante difícil quitar de ese lugar a toda esta gente que tiene un capital de servicio y que la nueva, digamos, administración no puede prescindir de ellos. Entonces me llama mucho la atención esto, o sea, no saber quién está del lado, quién está del otro, gente que de repente vos los ves en los listados del rosismo, que están, digamos, son federales netos, vieron esos listados que el rosismo vive haciendo todo el tiempo, interrogando a los jueces de paz quiénes son los buenos vecinos, quiénes son los malos vecinos, bueno, son federales netos y siguen estando ahí después en la administración posterior. Entonces, la pregunta es esta, o sea, ¿dónde está la voz de la campaña en todo esto? Porque las voces que escuchamos son las voces de la gente de Buenos Aires. Y bueno, y después explicarme, y esto capaz que Fernanda me lo puede decir también, por qué, por ejemplo, de Morón y de Flores sale un montón de gente que pliega al levantamiento de Lagos. Y bueno, por alguna razón esta gente cayó, pero siguió teniendo sus adhesiones, digamos, intactas. Los felicito por el libro, lo estoy leyendo, es espectacular, digamos, cómo han logrado unir desde distintos aspectos. No me cuenten, no me spoileen, todavía estoy por el principio. Pero bueno, la verdad que un conjunto tan selecto de especialistas se hayan unido para hacer esto, realmente es increíble. Y bueno, lo que sí lamenté es a lo mejor haberles aportado algo para mandarle al que escribió sobre esto respecto al lugar de la batalla, porque haber transcurrido en Morón, yo tengo bastante visto, digamos, en documentación, el hecho de decir este hombre Simón Pereira, una persona muy del costado rosista, que era aprovisionador del ejército y que había comprado la chacra de Caseros unos meses antes, y que se le ofreció a Rosas para que desde ahí, digamos, él resistiera contra Urquiza. La carta se conserva incluso. O sea que un poco el hecho de la geografía del Morón, que fue el escenario, digamos, de esta batalla. También sería interesante ver por qué se buscó este lugar. Muy conocido por Rosas, porque Rosas además era un habitué, digamos, del partido de Morón, donde tenía vínculos comerciales, etc. Y Santos Lugares queda muy cerca, casi pegado a lo que era entonces el partido de Morón. Bueno, perdón por esta larga digresión, pero me surge de estar leyendo el libro, que realmente es hermoso. Bueno, muchas gracias y perdón por la extensión. Bien, Carlos, si querés hacemos una solicitada para la Intendencia del 3 de febrero para que le devuelvan la batalla a Morón. Ya la hice yo, pero no me dan bolilla. No. Cuando se partió el partido de 3 de febrero, que 3 de febrero es un partido que... Pobre, perdón, esto está grabado aparte. 3 de febrero es una segmentación, en realidad es una segmentación del partido de San Martín, 3 de febrero, donde pasa lo que pasa siempre, que es que los rincones más apartados de un partido quedan, como pasó con Ituzaingó en el caso de Morón, nadie le da bolilla, entonces tienden a independizarse y se terminan separándose. Pero cuando se hicieron los límites, el lugar donde está Caseros ahora quedó dividido, fraccionado entre Morón y
Pero bueno, históricamente, quise decir, es moro. Y va a Muy seguir bien, siendo. quedó claro. Igual le editamos, te queda tranquilo que editamos el video cuando perdimos. No, no lo edites, me hago cargo. Bueno, ¿quién quiere contestarnos? Ignacio, que aludieron a vos, o Leandro, Fer, no sé. ¿O no querés que pregunte ahora? No, porque si no se pierde. Bueno, no sé, chicos, ¿ustedes son? Yo si querés puedo la primera parte, después Dale. por Rosismo lo dejo a ustedes que escribieran sobre el tema. Bueno, gracias Carlos por los comentarios y por la consulta y por los comentarios. Y una pena que no te contactamos. Teníamos ahí comunicación directa y bueno, no nos dimos cuenta. Yo me dedico al siglo XVII, así que... Bueno, pero sabes de todo, sabes. Es mi pasado, un pasado que todavía no reniego, pero... Bueno, gracias, Iván. El tema de las resistencias a la movilización. Bueno, Agustín, una pena que no pudo estar porque él te hubiera podido responder mejor. Seguramente está dando clases a esta hora, por eso no se pudo conectar. A ver, el tema de las resistencias es complicado porque yo por un lado, bueno, vos sabés bien que yo conozco por ahí el periodo posterior, no he entrado demasiado a consultar documentación previa al 52 en específico, pero lo que estamos hablando es de una enorme movilización en algunos partidos, al menos en los que pudo ahí mostrar Agustín, sobre todo los partidos del norte de la campaña. Estamos hablando en algunos casos de que se moviliza un hombre cada dos, es decir, el 50% de la población masculina e incluso en algunos más todavía. Es realmente muy alto el nivel de movilización y qué tan efectivos se muestran sobre todo las autoridades locales para poder llevar a los hombres a santos lugares. Que por otro lado había que hacerlo muy rápido porque no había tiempo, digamos, es un ejército que se forma a las apuradas, con lo que se tiene, con lo que se puede, porque se perdió lo mejor que había quedado en la banda oriental con Oribe. Entonces ahí, en principio, dos líneas, ¿no? Uno, seguramente habrá habido resistencias. Yo entiendo que no han sido muchas por el enorme caudal de movilización. Al fin y al cabo, por más que hayan resistido, muchos tuvieron que ir. Pero también es claro que ese altísimo nivel de movilización también está mostrando, en cierta forma, adherencia a la causa, o un apoyo al rosismo. Porque por más allá que te lleven de los pelos, digo, después hay que respetar las autoridades, los oficiales, hay que responder en la batalla y demás. Lo que me quedó pendiente en algún momento para ver, que yo no sé si lo veré, porque es un tema de tesis, que por ahí podría ayudar a responder esta consulta, es una serie de legajos que hay en el archivo histórico de la provincia, seguramente los conocerás. En el Ministerio de Gobierno hay, no sé, varios legajos, son decenas de legajos, en donde los vecinos de la campaña, y entiendo que también de la ciudad, porque no los miré, le están solicitando al Estado porteño, después del Estado de Buenos Aires en la década del 50, que les pague por todo lo que implicó esa movilización de caseros. Eso es algo que no está analizado, que no está estudiado, y sería interesante que por ahí alguien lo pudiera ver. Yo he consultado legajos de ese tipo para la Revolución del 80, la de Tejedor, y está bueno porque ahí suelen decir los comerciantes o las personas implicadas en esas demandas cómo fue la movilización, sobre todo en algunas zonas de la campaña o en los partidos en los cuales se hacen esos pedidos. Creo que ahí podemos tener una punta como para poder aportar desde ahí a esto de las resistencias y de los apoyos, pero bueno, seguramente si hubiera estado Agustín te podría haber respondido mejor, que es el que estuvo consultando la documentación, que por otro lado estaban los archivos cerrados, entonces lo tuvimos que hacer también con lo que teníamos a mano y no tuvimos forma o posibilidad de poder consultar esa parte. Los dejo a Fer y a Nacho. Gracias, Carlos. Tus comentarios siempre súper lúcidos y nada, para charlar largo, así que no me voy a extender porque nada, nos vamos a meter en cuestiones muy... Simplemente algunas cuestiones que vos planteabas. A ver, la resistencia en el siglo XIX en general es el desbande y es la desmovilización, ¿sí? Es decir, frente a cada acto de reclutamiento masivo hay tantos desbandes y desmovilizaciones de mayor o menor grado. Pero eso diríamos es como dialéctico, ¿no? En sociedades donde el grado de militarización es tan fuerte,
las resistencias cotidianas tienen que ver con eso, el desbande, el asalto a los pueblos. No necesariamente sería ideal que encontráramos una gran revolución, pero no la hemos encontrado hasta ahora. Lo que no implica que estos pequeños actos de resistencia, digamos, de estos pequeños actos de desobediencia no sean resistencia al mismo tiempo, ¿no? Pensando en Scott, por ejemplo. Por otra parte, el sitio de Lagos es una gran resistencia a la movilización. Cuando el gobierno de Buenos Aires decide nacionalizar la revolución del 11 de septiembre para intentar, de alguna manera, torcer el rumbo del Congreso de Santa Fe, es el pueblo en armas de la campaña el que se revela. Obviamente, en un pronunciamiento militar eso nos llevaría a discutir cuánto tiene, digamos, los pronunciamientos, cuánto tienen de, digamos, de populares o no populares, puesto que también son parte de la oficialidad, ¿sí? Lo cierto es que logran movilizar, ¿no? El hecho efectivo es que esa gente se moviliza, y se moviliza por mucho tiempo, a kilómetros, que vos sabés mejor que nadie lo que implicaba movilizar guardias nacionales desde Azul, por ejemplo, a San José de Flores, luego de la batalla de Casteros, a meses de la batalla de Casteros. Entonces, eso implica que hay un grado de adhesión importante en el federalismo que todavía se mantiene. Lo que no implica, y eso es verdad lo que vos decís, que todos los vecindarios hayan actuado de la misma manera, ni que en todos haya habido el mismo grado de adhesión, ¿sí? Las rencillas políticas que se van a dar en los vecindarios, este es un libro en el que no nos permite a nosotros desarrollar todo eso digamos, en profundidad, pero por lo menos la documentación que yo consulté se ve claramente qué partidos, por lo menos para el periodo posterior, qué partidos son más adeptos, digamos, al federalismo y cuáles, en los cuales hay situaciones más complejas y de rencillas políticas entre sectores muy fuertes. El caso de San Nicolás es un caso para estudiar, el caso de Areco también, el caso de Azul, que normalmente se pensaba que, digamos, la resistencia y el apoyo, digamos, de los unitarios era fuerte. Si uno ve la documentación primaria, se ve que también ahí hay disputas políticas. Es importante, sí, resignificar esta idea de donde, digamos, que la población no es pasiva y tiene opiniones políticas y que se van a dar en el seno de esos pueblos. ¿No? Ignacio, ¿querés hacer un comentario? Cortito. Por un lado, hacer referencia a que en realidad la tapa del libro es un mural del Consejo Deliberante de Morón, si no recuerdo mal, que lo conseguimos y la Municipalidad de Morón muy gentilmente se prestó a mandarnos una foto en altísima definición para que fuese la propia portada del libro. Así que eso, Carlos, hablaría a favor de tu causa, pero lamentablemente Diego Valenzuela, muy simpáticamente, intendente de 3 de febrero, nos invitó a presentar el libro ahí, en el lugar donde se dio la batalla, así que por eso nos decidimos por la causa del 3 de febrero finalmente. Y con respecto a un poco a lo que estaba explicando recién Fernanda, me acordé del caso de Patagones, que es un caso que pude mirar del 52 en adelante, donde hay una resistencia rosista bastante importante. E incluso, bueno, en algunas fiestas aparecían varios personajes con la divisa Punzó, lo que se transformó en un posterior escándalo, una investigación del juez de paz hacia los implicados. Pero bueno, parece que después todos se disculparon porque estaban ebrios, estaban tomados. Entonces, parece que es un recurso bastante común, he visto en distintas localidades, que las personas cuando supuestamente están ebrias gritan a favor de Rosas o muera Salsina. Así que evidentemente todo eso está todavía muy vivo, muy presente, aunque curiosamente no va a tener una manifestación organizada políticamente hablando. No va a haber un partido rosista después del 52 que logre aunar un poco toda esa sensación de sectores muy grandes de la sociedad que van a quedar marginados
y sin voz. Así que bueno, eso es un tema súper interesante para investigar. Fernanda lo ha trabajado bastante, yo he mirado un poquito, pero claramente es un tema fascinante, muy interesante. Por eso también quería agradecer tus comentarios. Y ya que estoy, no quiero monopolizar la palabra también, agradecer muchísimo los comentarios de Germán, que me gustaron mucho. Bien. Juan, tenías una pregunta. Sí, bueno, más que una pregunta es un comentario y una consulta, ¿no es cierto? Primero, por supuesto, agradecer porque participan en este espacio que organizamos ya hace varios años, más de 5, con el doctor Julián Carrera, y este espacio va a estar abierto para ustedes cuando necesiten algún tipo de presentación o actividad, o incluso presentación individual, así que les agradecemos por eso. También agradezco la participación de Germán, que fueron unos excelentes comentarios. Y en cuanto a los contenidos del libro y demás, como ustedes saben, yo no soy especialista en el área ni en el tema, trabajo la historia moderna, así que miro un poco desde afuera, desde el Atlántico y quizás desde el otro lado del continente. Y entonces, la consulta, más que nada, más que entrar en los debates historiográficos o las cuestiones de fuentes o las intervenciones de Carlos, que también me parecían muy interesantes, mi pregunta iba orientada a los autores en general, a Fernanda también, en cuanto a si este texto puede ser también pensado como una intervención en relación a una posible lectura de un público no especializado, porque no pasa tanto con el área de mi especialidad, donde los que les interesan estos temas somos pocos, pero en relación a la historia argentina y particularmente al periodo rosista, entiendo que circula fuera de la academia muchísima información, incluso mitologizada o ficcionada, que nada tiene que ver con lo que seguramente ustedes conocen en profundidad por ser especialistas en el tema. Entonces, a mí me gustaría que quizás, dado que esta presentación se está grabando y que va a estar circulando por las redes, un mensaje de los autores también parece lector interesado, un lector culto, un lector que le interesa la historia argentina, pero que como no ha atravesado la universidad, hasta ahora hemos debatido conceptos muy importantes, por ejemplo, lo que presentaba Fernanda acerca de la guerra, o si es guerra civil, o si es intervención armada y demás, o hubo sobrevuelo de debates historiográficos o cuestiones temáticas como la intervención brasileña, o resistencias o comandancias militares, o qué pasa con los sectores populares. Pero digo, si ustedes, los autores, tuvieran que dejar aquí en esta presentación un mensaje, sobre todo, no pensando para alguien como yo que me voy a acercar con esos vicios de la profesión a leer el libro, ¿no? ¿Cuál es el debate historiográfico? ¿Qué fuentes usaron? ¿Qué archivos fueron a recorrer? Sino más bien para ese otro lector que seguramente se va a encontrar con el libro, pero a su vez seguramente tiene en la cabeza quizás algún otro texto no académico, ¿no? Y entonces, me parece que esa intervención que se hace siempre desde la academia y que es necesaria hacer, es muy importante precisamente para contrarrestar esos otros relatos, diríamos, que no serían análisis históricos serios como el que estamos presentando hoy, ¿no? Fundados, argumentados, trabajados con fuentes, por especialistas de diferentes universidades, pertenecientes al CONICET, etc. Digo, me parece que también una reflexión de los autores podría ir direccionada básicamente a ese lector no académico que se interese por estos temas, que le podrían completar a ustedes. Bien. Bueno, parece que los editores está. Sí. Así que, Leonardo, Ignacio. Bueno, Yo tenía algo que decir aquí que ya está incluido. Perdón, no, quiero ser muy breve. En realidad, cuando pensamos originariamente en el libro, estábamos pensando justamente en que este libro pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Es decir, es un libro sobre un tema específico, no lo van a leer 20 millones de personas, pero sí es verdad que hay un público, como vos decís, Juan, que le gusta la historia argentina, que lo van a leer con placer. Yo muchas veces cuando trato de escribir, digamos, algo para divulgación o para algún medio de comunicación, suelo pensar en mi viejo, en cómo va a leerlo, cómo lo va a interpretar.
Ese es un poco el parámetro que suelo utilizar. Y en ese sentido, creo que es el desafío principal que tenemos los historiadores académicos, y uno de los más difíciles, es no como hacer un libro completamente de divulgación, que es dificilísimo y que principalmente no nos suele salir, tampoco como hacer un libro estrictamente académico, sino como otra vez, como en un mismo libro uno puede llegar a un público amplio, pero también reflejar e introducir los avances académicos que se vienen produciendo en este último tiempo. Yo creo que ese es el gran desafío. Cuando un libro logra homogeneizar o logra unir el componente de divulgación, es decir, que esté escrito de manera amena, que no dé cosas por aludidas, que explique, que sea relativamente sencillo, que no sea maniqueo, que es decir, que tenga un equilibrio. Y además le está haciendo guiños a los historiadores académicos, porque pone cifras que antes no estaban, porque tiene una mirada historiográfica acorde a lo que la historiografía ha venido produciendo últimamente. Ese equilibrio es difícil de lograr y irá a lo que aspirábamos. Ojalá que hayamos logrado ese producto final. Pero ese equilibrio entre estas dos cosas no es fácil y no hay muchísimos libros en la historiografía reciente que logren eso, desde mi punto de vista. Muchas veces cuando leo un libro, aunque se hable de este término que parece un poco contradictorio de alta divulgación, porque si es alta no pareciera ser divulgación, o si es divulgación difícilmente sea alta, es un término que nunca terminé de entender muy bien, pero lo concreto es que no son tantos los libros, a pesar, por ejemplo, hay una colección de DASA, de biografías, con el objetivo de no solo volver a las biografías, sino además de que tengan un enfoque para la divulgación. Y desde mi punto de vista son pocos los libros de esa colección de biografías que realmente son entretenidos o son realmente de divulgación. Entonces, ese equilibrio es complejísimo y bueno, digamos, como siendo parte de los autores digamos, de la coordinación de ese libro, no puedo yo objetivamente decir lo logramos, pero sin duda sí puedo decir que aspirábamos a eso. Leonardo. Sí, yo para agregar a lo que decía Nacho, a partir en la misma línea, por supuesto, ¿no? A ver, el libro, por supuesto que tiene líneas, ¿no? Para los dos sentidos, para el público que no conoce mucho de historia y que se pueda acercar a leerlo sin problemas, lo invitamos a que lo haga, como también para los historiadores. Y en ese sentido, por ejemplo, el libro comienza con una anécdota entre dos suecos, o sea, que es una especie de anécdota disparadora para atrapar al público, para que lo pueda leer, una anécdota que no necesariamente está vinculada con la batalla en sí, con Caseros. Son dos personas que están ajenas completamente a la actualidad argentina y que les llega esta información de la batalla e intercambian, bueno, correspondencia entre ellos. Pero después no solo está ese guiño, sino que incluso, como hay muchas personas que se van a acercar a leer y que no conocen necesariamente en profundidad la historia argentina, pero que tampoco conocen en profundidad las discusiones historiográficas que hay entre los académicos y entre otros sectores que, bueno, en su momento fueron importantes y que hoy en día por ahí no son tan tenidos en cuenta por los historiadores de la academia. Entonces ahí la introducción tiene una explicación y una descripción que es una historiografía liberal, cómo se abordó la batalla, hay descripción de cómo fue concebida por algunos sectores del revisionismo argentino, cómo ha visto Caseros la historiografía renovada después de la vuelta a la democracia, digamos, hay algunos puntos como para que el lector sepa cómo fue abordada la batalla y después en qué perspectiva o cómo proponemos nosotros con los autores abordar eso. Y en ese sentido tratamos de, como decía Nacho, no dejar nada por sentado, y el capítulo 1 tiene fundamentalmente el objetivo de hacer una presentación de qué fue el rosismo, qué fue este régimen, qué fue ese gobierno, porque es lo que se termina derrotando en 1852 en Caseros. Entonces es importante mostrar al lector, bueno, ¿qué fue eso?
¿sí? En unas 30 o 40 páginas contarle qué características tuvo el rosismo. Después, por ejemplo, el capítulo de Roberto Schmidt no solamente cuenta cómo se forma el ejército, sino cuenta también cómo emergió la figura de Urquiza. Urquiza no sale de un repollo en 1852, es un político que tiene un recorrido muy importante en Entre Ríos y en toda la región, y él muestra muy claramente eso, además de describir el ejército. Agustín reconstruye todo el ejército de Buenos Aires, planteando datos novedosos hasta para los historiadores que no se conocían y que pueda acceder el público. El capítulo de Alejandro tiene una narrativa espectacular, es muy didáctico, se lee, digamos, muy bien y aporta un sentido literario muy interesante al libro. El capítulo de Gabriel cuenta algo que muy poca gente sabe, y que generalmente cuando se habla de saqueos se habla del 2001 o del 89, que es lo que primero se viene a la cabeza, pero bueno, también hubo uno el 4 de febrero del 52 en Buenos Aires, y el capítulo de Fernanda y Nacho logran resumir 2 años de historia bien dinámica de Buenos Aires en unas pocas páginas, y siempre con la idea y con el sentido de que llegue a la mayor cantidad de público posible, ¿sí? Y obviamente generando preguntas disparadoras para que también se pueda discutir dentro de los historiadores. No, pensaba una pregunta parecida en el proceso de escritura para nosotros, que es difícil salir del ámbito académico y escribir algo de divulgación, no estamos acostumbrados. Si eso fue un desafío, entiendo que sí, y es un entrenamiento que tenemos que tener si queremos llegar al gran público y también a las escuelas. Yo también te iba a preguntar si es un libro, ¿no? Escolar, digamos, se puede bajar a los planes de estudio de historia de las escuelas argentinas, o habría que hacer un proceso de traducción, no sé. Mirá, yo eso, Julián, no lo sé. Lo que te puedo decir por experiencia personal, y no me hace muy buena propaganda, mi esposa es docente de historia en escuelas y no se lo dio a sus estudiantes. Así que no sé si porque no sirve o porque... No sé por qué. Pero, a ver, yo creo que hay algunos momentos, este hecho de que por ahí, bueno, se menciona la batalla de Caseros y no se lo trata. Si el objetivo de una clase o un par de clases en la escuela es enseñar la batalla de Caseros, yo creo que ahí hay herramientas para poder aplicarlo, sobre todo más desde desde analizar las anécdotas que aparecen en la batalla, que puede servir como disparador por ahí para los estudiantes. Creo que por ahí en ese sentido puedo aportar, y en caso de que, por ejemplo, no sé, si quieren saber otras cuestiones de historias más procesuales, bueno, ahí ya no sé cómo podría aprender. Pero en caso particular de como disparador, para enseñar anécdotas y ver, a partir de ahí ver otras cuestiones, creo que puede servir. Bien. Otra pregunta, consulta, Paco, acá tenemos hay público, acá usted no lo ve, pero hay. Agregué una cosa respecto de lo que consultaba Julián, porque justo siempre lo comenta Alejandro, bueno, ahora Ignacio y demás, que respecto de la divulgación, que una de las actividades que hicimos los autores, que nos obligaron a hacer los editores, en realidad es tratar de que cada capítulo, si bien estaba escrito por autores diferentes, tuviera de alguna manera el mismo tono, ¿no? Y eso implicó un proceso de reescritura permanente 2 o 3 veces hasta tratar de llegar a un mismo tono, ¿no? Que viste que cada autor tiene como su impronta a la hora de escribir y demás. Y eso fue un ejercicio que fue en función de eso, de tratar de que, si bien era un libro de autores, pudiera tener una narración integral para esto, ¿no? De la divulgación. Sí. ¿No? Ya, sí. Bueno, quisiera volver sobre un punto que había comentado y que también retomó Fernanda, que es el lugar de la guerra en el Río de la Plata y igualmente en la historia argentina, pero pensando en la historia argentina, su continuidad del siglo XIX, XX a XXI, ¿no? Esa centralidad de la guerra estaba colocada en la historiografía militar y en la historia nacional, en la historiografía llamada nacional, a la hora de pensar el momento de la llamada fundación de la nación entre las revoluciones de
de independencia y el proceso de organización nacional. Pero me parece que hay una cuestión que sería bueno tener presente y al menos yo he tomado siempre como un interés personal, que no siendo especialista en la historia rioplatense y argentina del siglo XIX, voy permanentemente a ver lo que se produce, y no solo con ánimo de erudición, sino porque yo creo que en la renovación historiográfica que se ha producido en el siglo XXI en la Argentina respecto del estudio de la guerra y la fuerza de guerra, la historiografía del siglo XVIII y XIX tiene una fuerza que no encontramos en el siglo XX. Y yo creo que esa fuerza no se debe a que la guerra haya perdido centralidad en el siglo XX, sino se debe a motivos historiográficos, políticos, que diferencian la producción de quienes se concentran en unos y otros periodos. Y entonces yo quería traer a cuento en este comentario la comparación entre la guerra de Malvinas y las campañas y las batallas de la guerra de Malvinas y Caseros, ¿no? Porque me parece que la referencia no es ociosa, si son dos momentos que supusieron en las interpretaciones historiográficas y para los propios protagonistas, para los propios contemporáneos, un corte en la historia. Y entonces, que la guerra, ¿no? Y hechos bélicos y la intervención de fuerzas de guerra esté ocupando un lugar tan importante allí, a mí me parece que es un punto a tener presente. Entonces, yo me siento honrado que me hayan invitado a la presentación de un libro referido a un periodo sobre el cual me investigo. Así como en su momento también me sentí honrado hace muchos años cuando Juan Carlos Garavaglia me invitó a presentar aquel libro que hicieron como resultado de un enorme proyecto de investigación sobre la guerra y la fuerza de guerra de América Latina con Juan Prol y Eduardo Zimmerman. Frente al cual yo le dije, bueno, pero ¿por qué si yo no soy especialista? Me dijo, no, vos no sos especialista en el periodo, pero sí en la guerra. Entonces, me parece que hay algo aquí que, independientemente de que no seamos especialistas, en ese sentido estricto, vale la pena también que con la cabeza que pensaron Caseros ustedes, bueno, se piense el siglo XX y eventualmente se piense Malvinas, ¿no? Porque yo creo que allí hay algo muy interesante a pensar, ¿no? Digo, Carlos planteaba cuestiones allí, preguntas que también vale la pena hacerse sobre la sociedad de Malvinas, ¿no? Es decir, ¿por qué se miran los combatientes y no los no combatientes, ¿no? Pero hay también cuestiones que solo en los últimos años se vienen tratando respecto a la guerra de Malvinas, que tienen que ver con los combatientes, ¿no? Y que la historiografía académica ha dejado a los legos y ha dejado a quienes hacen testimonio mayormente el estudio de los combatientes, ¿no? Y entonces me parece que ese diálogo entre historiografías que trascienda un siglo, ¿no? En algún momento con Alejandro Rabinovich escribimos un artículo publicado en Polis que buscaba invitar a eso, a ponernos en diálogo y tratar de pensar menos tupamaretizadamente la historiografía, ¿no? Y yo creo que no fue un comentario de gentileza cuando yo dije que había mucho para aprender sobre este libro, quienes hacemos historia del siglo XX y XXI. Que bueno, quería retomar eso para darle, me parece que a mí es algo importante que debería tener fuerza. Gracias. Bien, bueno, una pregunta más ahí, quienes no han hablado. ¿Acá? ¿No? Hay gente acá. Yo sí que Acá tengo uno. Bueno, no leí un libro, me acerqué porque vi el flyer de ese tema, que era Argentina del siglo XIX. Quería hacer una pregunta respecto al tema de lo afro, o los componentes africanos en este momento, y
fundamentalmente en caseros. ¿Qué referencia hay? ¿Qué tipo de participación? Y en el post casero inmediato también, ¿cuál es la situación en Buenos Aires y en la campaña de lo afro? Gracias. Muchachos, Chicos que conocen más del exterior. porque se habló del indígena, pero no de la afro. En realidad, no sé, yo particularmente no tengo mucho para decir al respecto porque desconozco totalmente, más allá de lo que he leído sobre Ricardo Salvatore y la buena sintonía que existía entre las colectividades africanas y Juan Manuel de Rosas. Puntualmente, no sé si Leo o por ahí Ale, que justo no está acá, podría saber un poquito más, pero no sé qué rol tuvieron puntualmente en la batalla de Caseros. Es evidente que deben haber participado, pero no sé bien de qué forma, cuántos, cómo, qué significado tuvieron en la batalla. Así que es una buena pregunta de la que, por lo menos desde mi lugar, yo no puedo tener una respuesta satisfactoria. Así que eso también refleja que cuando uno escribe un libro, hemos hecho con Leonardo y con Ale, pero bueno, también con Fernanda y con algunos otros autores del libro, muchas presentaciones, muchísimas, sobre este libro, pero creo que ninguna con esta dinámica tan interesante de idas y vueltas. Y está bueno decir abiertamente que Leonardo un poco también lo había dicho, creo que hace un rato, que hay muchas cosas que no podemos responder bien. Escribir un libro sobre algo no significa que digamos, que esté todo resuelto y que sepamos todo, sino que, por el contrario, la valentía de publicar un libro es exponerse a demostrar que uno puede saber sobre un tema, pero hay muchísimas cosas, son muchas más incluso las que finalmente no sabemos. Así que no quiero eludir la pregunta puntual, no sé bien, digamos, cuál fue la participación afro en la batalla en sí misma. Está clarísimo que había una sintonía que Rosas supo muy bien construir, una sintonía fina y muy elaborada desde hace mucho tiempo con las colectividades afro. De lo que leí sobre el trabajo de Ricardo Salvatore y lo que he encontrado en algunas fuentes, pero desconozco el rol de estos sectores sociales en la batalla en sí misma. No sé si Leo o Fernanda pueden responder un poco mejor que yo. No, básicamente es lo que dijiste vos, Nacho, es cierto, es así, no hemos encontrado demasiado en la batalla. Lo que sí yo me atrevo a agregar es, por ejemplo, la percepción que tienen los soldados no los soldados de Urquiza, sino los antiguos unitarios o los que posteriormente serán liberales, que vienen con Urquiza, por ejemplo Sarmiento, cuando ellos describen con lo que se encuentran en santos lugares, cuando ellos logran ver el ejército rosista, la descripción que tienden a hacer es obviamente despectiva, pero no lo relacionan tanto con la población afro, sino más con la población indígena. En esta mirada por ahí un poco vinculada a la idea de civilización y barbarie que tiene Sarmiento, la descripción que Sarmiento hace en su diario sobre los soldados rosistas cuando se la encuentra, por ahí es más despectiva y más vinculado con lo indígena, con lo rural y no tanto con la población afro. Donde sí aparece la intervención afro, que no es directamente en la batalla, como decía Nacho, es en los sucesos en el día siguiente, que ahí describe muy bien Gabriel Di Meglio en su capítulo. Por ejemplo, el rol que tienen sobre todo las mujeres afro, en ese día, en esa jornada de saqueos, cómo aprovechaban la ocasión cuando por ahí hay algún comercio, algún negocio abierto, como para robarse un pedacito de tela, llevárselo a la casa, y cómo muchas de ellas terminan aprendidas y enjuiciadas. Entonces ahí sí un guiño como para ver el rol de la población afro, pero en lo que sería el día después, no directamente en la batalla de Caseros. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿No? Bueno, entonces, ¿te parece, Juan? Damos por cerrada la sesión, agradecerle muchísimo, ¿sí? Este espacio, bueno, la colaboración, la contribución a este espacio, que me parece fundamental. Esto va a quedar
grabado, lo vamos a editar para poder publicarlo y que tenga más difusión y que bueno, el libro sea un éxito, que seguro lo va a ser. Así que, bueno, de mi parte, muy interesado en leerlo con mucho entusiasmo. Y bueno, agradecerle a Germán por el trabajo que tomaste y bueno, también por organizar todo esto. Y bueno, queda abierto, como dijo Juan, este espacio, cuando cualquiera de ustedes quiera presentar cualquier cosa, este espacio está abierto, se comunica con nosotros y armamos esta movida, ¿bien? Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.